Tardes, desde donde nos vean a todos. Hola, mucho gusto. Me presento con ustedes. Buenas tardes, soy Paola Ramírez Martinel y el día de hoy vamos a tener esta sesión de trabajo con ustedes, profesores de bachillerato, que les agradecemos infinitamente que se encuentren hoy con nosotros aquí. Vamos a trabajar en relación al modelo educativo aplicados justamente a la enseñanza media superior. Entonces, bueno, espero que todos me estén escuchando bien en este momento y podamos dar arranque a la sesión que estamos por iniciar. Vamos a tener algunos momentos de participación, de preguntas y respuestas, y se les van a marcar algunas encuestas para que nos apoyen contestando y que entonces podamos agilizar un poco nuestra participación. Entonces, voy a dar inicio. Nuestra presentación se titula así: Nuevo currículo de la educación media superior, ¿ok? Y entonces, bueno, ok. El propósito de nuestra sesión el día de hoy es justamente que todos ustedes conozcan las principales características del nuevo currículo de la educación media superior y el proceso de implementación y los conceptos que se incorporan a toda esta nueva noción y toda esta nueva forma de entender cómo se articula lo que veníamos trabajando con lo que se comienza a trabajar y en algunos casos se ha comenzado a trabajar en reciente ciclo escolar y de manera generalizada en este ciclo escolar que estamos por iniciar en el 2018-2019. Entonces, bueno, este es nuestro propósito y bueno, vamos a comentar la estructura de la sesión. Nuestra sesión está dividida en 3 momentos. En un momento inicial vamos a trabajar por qué un nuevo modelo educativo en la enseñanza media superior, cómo es que este modelo educativo nos va a generar un nuevo cambio, un replanteamiento un poco de cuestiones didácticas, incluso de cuestiones perceptivas sobre cómo son y quiénes son nuestros estudiantes. Entonces, esa será nuestra primera parte. En una siguiente parte vamos a trabajar con respecto a las características del nuevo currículo de la educación media superior. Y en un tercer momento vamos a hacer una revisión de planes y programas. Desafortunadamente no tenemos el tiempo completo para poder revisar cada una de las asignaturas, pero nos vamos a centrar en un caso, en el caso de una asignatura, y a partir de ese, conociendo la estructura, vamos a poder hacer estas analogías con respecto a qué damos nosotros y repensar un poco hacia dónde tenemos que replantear nuestra enseñanza. Entonces, bueno, vamos a seguir. Bueno, al final vamos a terminar con un cierre y será como llevemos la sesión. Bien, pues entonces vamos a iniciar con esta parte inicial, el nuevo modelo educativo para la enseñanza media superior. En algunos momentos vamos a abrir el chat para que solicitar su participación y bueno, esténse en la confianza de que todo lo que escriban va a quedar registrado para que si en algún momento no nos da tiempo de contestar todas sus dudas, todas sus preguntas, estas queden registradas y nosotros después podamos devolverles una respuesta contestando a todas sus dudas. Bien, entonces iniciamos con esta primera parte. Y para esta primera parte me gustaría que comenzáramos con una reflexión. Y esta reflexión va acompañada de una encuesta. Así que antes de que contesten esta encuesta que ustedes tienen en pantalla, me gustaría que pensaran como estudiantes de educación media superior. Es decir, ustedes posiciónense como sus propios estudiantes, ya sea de un primer semestre, de un tercer semestre. Ustedes decidan qué estudiantes son y qué aficiones tienen. Piénsense, recuerden un poquito quiénes eran cuando ustedes estaban estudiando este nivel educativo y que entonces, a partir de esa imagen de ustedes mismos, me ayuden a contestar esta encuesta. Y en esta encuesta les voy a solicitar que seleccionen uno de estos 4 incisos. En un inciso A tenemos, mis profesores trabajan con otros profesores para planear su clase. Piénsense como estudiantes. ¿Eso hacen mis profesores? En su caso, ¿eso hacían mis profesores cuando yo era estudiante? En un segundo caso, el caso B. ¿Mis profesores planean con respecto a lo que se trabaja en otras asignaturas?
Recuerden a sus profesores. Así trabajaban sus profesores, planeando con respecto a otros profesores que trabajaban en el mismo plantel. Y 3, vamos a pensar en el inciso C. Mis profesores saben lo que otros profesores me enseñan, lo saben, o se centran exclusivamente a dar su asignatura. Y en el inciso D tenemos, mis profesores no saben lo que hacemos y lo que trabajamos en otras asignaturas. Entonces, piénsense un poquito en esa postura y apóyenme dando una respuesta. Entonces, vamos a ver, apóyenme con su respuesta, por favor. Yo por aquí voy a estar viendo qué es lo que ustedes me contestan. Piensen bien su respuesta. Bien, ya tengo algunos ejemplos por acá. La respuesta número D es la que está teniendo mayor índice de participación en este momento. Un 40% de personas están comentando que es justamente el inciso D lo que predomina. Por ahí tenemos gente que sí, que tuvo la fortuna de ir a un bachillerato en el que sus profesores planeaban con respecto a lo que se trabajaba en otras asignaturas. Otros tantos que sí trabajaban con todo el equipo del colegiado para el trabajo y la planeación de las clases. Bien, tenemos entonces una predominancia y nos quedamos efectivamente con la letra D. Si alguien falta de contestar, le pido que en este momento presione uno de los incisos para que nos apoye reconociendo un poco quiénes somos, cómo estamos, dónde estamos, en qué contexto nos estamos situando como participantes. Que bueno, además de estar en una sesión a distancia, esto hace que no podamos tener la oportunidad de vernos cara a cara, pero podemos hacer un mapeo sobre cómo vemos y quiénes somos y nos paramos hoy ante la educación media superior. Y entonces les digo el veredicto. Tenemos un 40 y... ¿Alguien cambió por ahí una opción? Tenemos por ahí un 41% de participantes, un 41% de participantes que nos dicen que sus profesores de bachillerato, cuando ustedes iban en bachillerato, no sabían lo que trabajaban en otras asignaturas. Y es común, los profesores llegan, dan su clase y entonces pues se despiden. Y por ahí a lo mejor alguno es amigo de otro y medio hacen algún equipo de trabajo, generan algún comité para planear algo. Entonces vamos a pensar y vamos a reflexionar un poco en esa respuesta para dirigirnos a la siguiente pregunta, que vamos en ese mismo sentido. Tenemos como segunda pregunta reflexionar sobre los contenidos. Sigan pensando en sus profesores. Sus profesores, cuando ustedes estaban en bachillerato, lo que les enseñaban, ¿cómo consideraban ustedes eso que les enseñaban? A, ¿era suficiente e interesante y les daba las herramientas para solucionar problemas? B, ¿era suficiente, pero no lograba captar su atención y algunas cosas podían ser útiles y otras no tanto? C, es demasiado y no logro llevar el ritmo del profesor. Termino solo por preocuparme por pasar la materia y no irme a extra a lo mejor, ¿no? Y D, es demasiado, casi nada de lo que vemos tiene que ver con lo que me interesa. Tenemos estas tres opciones. Piénsense ustedes cómo es que visualizaban los contenidos de su formación inicial, de su formación en educación media superior, cuando ustedes estaban como parte de este sistema. Estudiantes. Vamos a ver entonces, ahorita se está moviendo bastante similar el tipo de respuestas que ustedes nos están dando. Tenemos profesores que consideraban que era suficiente, pero no lograba captar su atención. Es el número que tenemos más alto. Este inciso está siendo el que están contestando de manera más general. Un 43% de ustedes que andan por acá acompañándonos hoy nos comparten eso, nos comparten que el conocimiento, lo que les enseñaban, era suficiente, pero no lograba captar su atención y que algunas cosas podían ser útiles y otras no tanto. No tenemos a nadie que nos esté ofreciendo la letra D, tenemos un número muy bajito, tenemos un 3% de los participantes que nos están contestando que la letra D es el producto de su reflexión. Espero que no haya faltado nadie y nos quedamos entonces con esas dos opciones, como la letra C, como la que más están reflexionando, la que ustedes consideran que es la que predomina justamente, y la repito para ustedes. Este inciso que ustedes han marcado como el más predominante es justo este. Es demasiado lo que enseñan los profesores,
no logro llevar el ritmo del profesor y termino por preocuparme solo por pasar la materia. ¿Ok? Entonces, vamos a tomar esta reflexión, vamos a quedarnos con esta reflexión y vamos a comentar un poco y pensar cómo es que nuestros alumnos están visualizando esta situación, cómo nuestros alumnos contestarían estas respuestas. ¿Será que mis alumnos consideran o saben que yo como profesor trabajo con mis compañeros para planear sus clases? ¿Será que consideran que lo que les enseñamos es suficiente, es interesante, es útil? ¿O cómo será esta relación de respuesta, pregunta que tendrán nuestros estudiantes en la actualidad, con nosotros como profesores, en este sistema en el que nos encontramos? Entonces, vamos a pensar un poco en eso, pero más que nada tenemos que pensar cómo tendríamos que hacerle para transitar de un tipo de respuesta D, que seguro es un tipo de respuesta que muchos de nuestros estudiantes están contestando o estarían contestando. Este tipo de respuestas de mis profesores no tienen idea de qué hacemos en otras asignaturas y tampoco es muy interesante lo que trabajo con ellos como para poder yo sentirme identificado o fortalecido en este tipo de educación en el que me encuentro. Quisiéramos, y el propósito justamente sería, pasar de una respuesta D a una respuesta A. Y entonces ahora yo les pregunto, con esta última encuesta, con la que vamos a dar arranque a toda esta revisión y dejar a un lado la reflexión. Con este punto vamos a contestar qué debemos hacer. Y de estas 4 opciones, estas 4 nuevas opciones que les van a aparecer en su pantalla, me gustaría que me compartieran en qué tenemos que pensar más para hacer que nuestros chicos pudieran contestar una respuesta A en lugar de una respuesta D. Vamos a pensar. ¿Será que necesitamos repensar la situación y las necesidades de los estudiantes? ¿Será que es hacia allá, hacia donde tenemos que pensar? Pensar en que los chicos que nosotros éramos cuando estábamos en el bachillerato y los chicos que hoy tenemos como estudiantes son diferentes. ¿Será que tenemos que pensar eso? Inciso B. Tenemos que repensar sobre lo que enseñamos y cómo lo enseñamos. ¿Qué es lo que creemos que es mejor? Irnos hacia esta parte del contenido, considerar a los chicos en el caso del inciso A. El inciso C, repensar las funciones de la educación media superior. ¿Para qué la educación media superior? ¿Tenemos que repensar eso? ¿Será que tenemos que cambiar hacia un tipo de educación distinto a este nivel? O D, tenemos que repensar los propósitos de la educación media superior, pensando en esta distinción de funciones y de propósitos. Por un lado, el cómo nosotros como escuela tenemos que incidir en la educación, en la formación de nuestros estudiantes o en los propósitos, para qué es que lo estamos haciendo. Entonces, vamos a ver cuáles son justamente las respuestas que ustedes nos están dando y por acá ya hay también una predominancia en respuestas. Tenemos que justamente la respuesta B, el 62% de ustedes nos está compartiendo que lo que es necesario para pasar de una D a una A, de un completo vínculo entre profesores, entre contenidos y entre este amarre conceptual y procedimental que tenemos en la escuela, se debe de repensar con lo que se enseña y con cómo se enseña. Es decir, con su propia práctica docente. Un 65% de ustedes, nuestros participantes, son los que nos están compartiendo que la B es la respuesta más adecuada. Por ahí un 25% nos dice que hay que repensar la situación y las necesidades de los estudiantes. Tenemos también un 6% que nos dice que hay que repensar las funciones de la educación media superior. Y tenemos un 14% que nos dice que hay que repensar los propósitos de la educación superior. Entonces, tenemos que así está el panorama. Pero les voy a preguntar una cosa. Y no es necesario que me contesten, sino que más bien se lo pregunten a ustedes mismos. Me costó trabajo responder esta pregunta. Esta encuesta no fue lo suficientemente clara. ¿Pudo haber sido vaga? Pues sí, realmente así es. Porque en realidad es que tenemos que pensar en estos 4 elementos.
Tendríamos que estar replanteándonos constantemente tanto la situación en la que se encuentran nuestros estudiantes, como lo que se enseña y cómo se enseña, como repensar las funciones de la educación media superior y repensar los propósitos. Es necesario que nosotros estemos haciendo un constante análisis de estos 4 puntos. Y fue a través de estos 4 puntos cómo se empezó a discutir hace ya unos años con respecto a qué se iba a hacer en este tan bien llamado y conocido y latoso para algunos, este nuevo modelo educativo. Entonces, justo a partir de estos 4 elementos es que empieza a darse forma y a surgir una reflexión sobre lo que implica y los cambios que se requieren en el nuevo modelo educativo. Vamos a observar cada uno de estos 4 ejemplos, tanto la situación de los estudiantes como de nuestra práctica docente, como de funciones y de propósitos. En un primer lugar, vamos a ver a los estudiantes. ¿Qué pasa con los estudiantes que están integrados en este sistema en este momento? Bueno, para empezar, tenemos una situación, yo creo que a la que todos estamos acostumbrados ya, y no solamente en el contexto educativo, que es que esta denominación que le damos al individuo per se ha ido modificándose y ha tenido que irse incorporando a percepciones mucho más actuales, mucho más integradoras, inclusivas. Y entonces los estudiantes hoy podríamos decir que no solo son estudiantes. Si somos profesores de bachillerato o de cualquier nivel, no podemos decir que las personas que entran al aula únicamente son estudiantes. Tampoco tendríamos que decir que estas personas con las que trabajamos día a día son solo jóvenes. Tendríamos que pensar en un término que los englobara de manera más inclusiva. Y ese término, podemos irnos muy abarcativos y pensar que el término es justamente seres humanos, que estamos trabajando, que estamos compartiendo con seres humanos, o bien ciudadanos del mundo. Entonces vamos a repensar a nuestros chicos y dejar de a lo mejor llamarles como los solíamos considerar, como estudiantes, nuestros estudiantes, mis alumnos, y empezar a considerarlos como eso, como ciudadanos del mundo. Porque desde la forma en la que nosotros nos expresamos o atribuimos un concepto a un objeto, a una persona, a una idea, ya refleja la forma en la que nosotros estamos concibiendo nuestro actuar. Entonces, en este caso, si hablamos de estudiantes, es que solo van a ir a estudiar, y no es así. Lo que buscamos actualmente en la educación, a todos los niveles, es justamente que los chicos no se formen solamente como estudiantes, sino que se formen como ciudadanos del mundo, como seres humanos que habitan este planeta y con los que convivimos y tenemos una serie de características en común y otras con las que podemos trabajar. Entonces, vamos a pensar, y lo hemos escuchado, en que nuestros chicos, nuestros estudiantes, incluso cuesta trabajo hacer este cambio, este desligue de estudiantes, alumnos, ciudadanos del mundo, nuestros compañeros, nuestros jóvenes. Entonces, vamos a pensar en que estas personas, estos seres humanos con los que nos estamos vinculando día a día, tienen acceso, bueno, a nuevas tecnologías, que ya es una cuestión con la que todos estamos familiarizados. Por supuesto, la globalización, que son estas ideas que hemos ido incorporando justamente a partir de todo este cambio y esta nueva forma de concebir la educación. La generación acelerada del conocimiento. Rápidamente sabemos quién hizo qué, quién fue, comparamos a qué se refiere, qué no, con un clic todo lo tenemos a la mano. Pero además tenemos una sociedad de la incertidumbre. Está, por cierto, un muy buen libro al respecto, que justamente se llama así, La sociedad de la incertidumbre, de un colega del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, que efectivamente trabaja con todas estas ideas de cómo uno tiene dificultades para salir a la calle por todo lo que está inmerso en esta sociedad actual. Y desde cuestiones tan sencillas como va a llover o no va a llover, llevo o no llevo, me dice el Twitter o me dice alguna red social cómo está el clima y entonces yo me voy con la idea de que va a llover, pero entonces no llueve y me molesto con una entidad
pues bastante cercana y alejada a la vez, que quizá es el internet, y digo, ¿qué pasa? Y entonces estoy en una constante incertidumbre. No me dieron tantos likes, sí me dieron muchos likes, tengo muy pocos amigos, muy pocos seguidores, estoy muy solo, estoy muy acompañado. Todas estas situaciones que por supuesto inciden en quiénes somos y en cómo estamos desenvolviéndonos en esta sociedad. Y otro concepto también muy actual, si vemos ahí la referencia, tenemos que es del 2017 esta referencia, y también el libro se titula así, La humanidad aumentada. Y es como esta generación de dos mundos paralelos, como yo existo doble, como existo yo, Paola, aquí en este edificio, en la editorial, y como también estoy existiendo en cada uno de sus monitores. Y entonces estoy reduplicada y también estoy existiendo en mi cuenta de Twitter, que permanece activa, y si alguien en este momento le da retweet a alguna de mis más recientes publicaciones, pues entonces estoy existiendo en varios momentos. Y entonces, ¿cuál soy yo? Y por supuesto esto es algo a lo que se enfrentan nuestros chicos y que de pronto no nos ponemos a dimensionar cómo está siendo un elemento que tenemos que considerar para poder llamar su atención, para poder mantenerlos activos en nuestro proceso, que para nosotros es importante porque es su formación. Y bueno, por otro lado, tenemos que además de esta situación, en este momento nos estamos enfocando en bachillerato general, pero no solo es el único sistema del bachillerato que tenemos en nuestro país. Tenemos 4 subsistemas de bachillerato en el que la formación tiene variaciones y que por lo tanto cuando un chico egrese de uno u de otro sistema, pues entonces tendremos que la formación ha sido distinta, pero el ingreso al mundo laboral, el ingreso a una universidad, es el mismo proceso para todos. Por lo tanto, hay que buscar una forma en la que efectivamente se alcance a dar un fortalecimiento a todos los chicos, independientemente del subsistema de bachillerato en el que se encuentren. Y bueno, la otra situación que también tendríamos que estar pensando y replanteándonos constantemente son todas las profesiones inexistentes en algún momento de nuestra infancia y de nuestra adolescencia y que nacen día a día. Simplemente pensar en que tenemos posibles emprendedores en nuestro salón, o que ya lo son y que ya tienen un negocio y que a lo mejor hasta les va mejor que a nosotros. Hay que pensar justamente en que los chicos están ante un cambio de cuestiones de profesionalización y de oportunidades laborales que nosotros teníamos muy definidas y muy delimitadas. Y que ya solamente hasta que uno ingresaba podía decidir cómo hacia dónde se iba o cómo se profesionalizaba y se preparaba para ser más específico, más profesional en su trabajo. Pero ahorita los chicos tienen la oportunidad desde muy temprano para decidir por dónde, cómo y a qué se van a dedicar. Estas ideas que yo les comparto hoy no son ideas que sean revisadas de manera expresa para esta sesión que estamos teniendo, sino que son ideas que han sido producto de todos los foros de consulta que se han ido teniendo a lo largo de todos estos años en los que se ha tratado de gestar este nuevo currículo para la educación media superior. En el 2014 existió una primera consulta específicamente para la educación media superior, y en 2016 se tuvo esta más reciente en la que se incluían todos los niveles educativos de educación básica y bueno, hasta educación media superior. Entonces, estas son ideas que se han ido generando de manera consensuada, que han sido producto de la preocupación de académicos, de estudiantes, de padres de familia, de todos los interesados en la educación de nuestro país. Vamos por la opción B. Quienes habían dado la respuesta B, vamos a ahondar un poquito en esta respuesta que nos habla sobre replantearnos nuestra participación, nuestra intervención como profesores, como docentes en el aula. Y bueno, vamos a ver que efectivamente algo que ocurría con nosotros en preparatoria es, bueno, la división por disciplinas. Y a lo mucho de pronto tenemos una relación cercana con todos los profesores de ciencias experimentales. Y entonces el profesor de física a lo mejor sí aceptaba tomar un café con el profesor de química o con el profesor de biología
para poder poner en perspectiva qué es lo que se trabajaba con cada uno de los grupos. O por ahí los de las ciencias sociales también podían tener la oportunidad como de generar academias para trabajar. Pero esa es una dificultad bastante amplia, porque entonces eso segmenta completamente el tipo de instrucción que uno u otro profesor está dándole a sus chicos. En este momento la imagen que tienen en pantalla es una imagen que corresponde a lo que ustedes ya tenían en 2008, que fue parte de la Reforma Integral de Educación Media Superior, y que ya se le habían hecho ciertas modificaciones, que fue a partir de ese momento en el que se genera esta noción de obligatoriedad en la educación media superior. Y en ese mismo documento, que además es un acuerdo que permanece muy activo, un acuerdo bastante vigente, que es el acuerdo 444, que encuentran en línea completamente descargable, publicado justamente en octubre del 2008, es en ese acuerdo donde se delimitan cuáles son las competencias, es decir, qué chico, qué estudiante, qué joven, qué ser humano es el que quiero formar. Y entonces se delimitan estas categorías de competencias. En un primer lugar, las competencias genéricas, las competencias disciplinares y las competencias profesionales. Esto es como hemos venido enseñando, esto no es nuevo, esto es ustedes lo que han venido trabajando y de manera normativa desde el 2008, un poco antes cuando se corrieron algunos pilotajes y demás. Pero de manera administrativa, ustedes desde el 2008 han trabajado con estas competencias y por estos campos disciplinares. Pero entonces vemos que esta dificultad con respecto a la segmentación de asignaturas, con respecto a la forma en la que se plantean las competencias, necesita ser replanteada. Vamos a ahondar un poco en eso. Pero vamos a pasar a los siguientes dos incisos, que eran nuestro inciso C y nuestro inciso D, con respecto a las funciones y los propósitos. ¿Cuáles son estas funciones y estos propósitos de la educación media superior? Primero vamos a ver las funciones. Tenemos que tener muy claro qué es para lo que es el bachillerato, para lo que está instalado el bachillerato. Primero, tenemos que es una culminación al ciclo de educación obligatoria. En ese sentido, es una responsabilidad grandísima porque es cuando lo que han adquirido, lo que han revisado los chicos, se consolida. Y ya depende de ellos, de manera personal, decidir hacia dónde y cómo es que van a continuar su formación. Hasta aquí los dirigimos, hasta aquí los guiamos, los acompañamos. Lo que sigue depende de nosotros porque es una corresponsabilidad, pero por supuesto que depende de ellos. Entonces tenemos una responsabilidad bastante grande. Luego la formación de la ciudadanía competente, por supuesto. Tenemos que centrarnos en esa noción de ciudadanos del mundo y que entonces los chicos que estamos formando están cumpliendo 18 años y van a votar. Y que entonces ese voto debe de haber sido un voto informado, debe de haber sido un voto reflexionado, y entonces nosotros fuimos los que tratamos de llevarlos hacia esa reflexión, y no hablando solamente en términos de elecciones, sino en términos de decisiones que inciden completamente con tu salud, con tu independencia, y que por supuesto nosotros tuvimos que haber trabajado para que se dieran de la mejor manera. La formación propedéutica para la educación superior, por supuesto. Entrando al bachillerato, los chicos perfectamente reconocen un ambiente distinto, una forma distinta de convivir dentro de las escuelas, dentro de los colegios, a la que habían tenido en una educación básica. Entonces nosotros tenemos que buscar justamente ser ese momento de preparación para que ellos se sientan motivados por una educación superior. ¿Y cuántos de nosotros no decidimos justamente qué íbamos a estudiar por un profesor de bachillerato? ¿O cuántos de nosotros fue justamente que decidimos cambiar el giro de nuestra formación por un profesor de bachillerato? Y bueno, la preparación para ingresar al mundo de trabajo. Esto pensando efectivamente en que muchos de nuestros estudiantes estarán ingresando a una educación universitaria, pero otros no, y otros estarán trabajando al mismo tiempo que están estudiando. Entonces, reconocer, hacerlos conscientes de cómo pueden ellos verse ante una ley de trabajo, ante una cantidad de factores que pueden incidir. Y por otro lado, los propósitos de la educación media superior.
Que esto también lo vemos aquí, lo hemos escuchado, es una situación que podríamos pensar que es bastante nueva, pero sabemos que no, que este concepto, esta idea de aprender a aprender, es una noción que tiene muchos años dando vueltas y que entonces es simplemente la forma en la que se está haciendo fuerte en nuestro sistema educativo y que no solo le corresponde a la educación preescolar, a la educación primaria y a la educación secundaria, trabajar con base en el aprender a aprender, en el aprender a hacer, en general a las competencias. Mantenemos este modelo competencial que efectivamente busca esto, esta constante reflexión, esta constante búsqueda por la autopercepción de cómo estamos haciendo las cosas, cómo nos estamos desenvolviendo en nuestra vida, en nuestros distintos ámbitos. Entonces, bueno, esto nos lo encontramos justamente, la fuente la tienen ahí en pantalla para cualquier referencia adicional. Y bueno, entonces, justamente, después de que ya pensamos y que repensamos estos 4 elementos, por supuesto de manera muy breve, necesitaríamos trabajar muchísimo tiempo para que pudiéramos compartir experiencias y demás con respecto a estos 4 elementos, pero después de que ya repensamos y pensamos un poco en estos elementos, ¿por qué generar un nuevo modelo educativo? ¿Por qué hacer un cambio curricular? ¿Qué es lo que realmente hace que la Secretaría de Educación Pública y el Sistema Nacional de Bachillerato estén pensando en que es adecuado tener este nuevo modelo educativo? Entonces, vamos a abrirles el espacio del chat para que nos compartan por ahí algunas de sus respuestas. Para ustedes, con esto que acabamos de platicar un poco, ¿cuáles son los motivos? Para ti, profesor de bachillerato, ¿cuál es el motivo central o los motivos centrales para establecer un nuevo modelo educativo y generar un cambio curricular? Entonces, en este momento estoy observando el chat para que ustedes me puedan compartir algunas de sus respuestas. Vamos a tratar de compartir algunas, seguramente no nos dará tiempo de contestarlas todas, de leerlas todas en voz alta, pero por ahí, ¿sí me escuchan bien? Sí. Bueno, entonces vamos a dar respuesta a algunas de estas preguntas. Piensen bien, vamos a considerar justamente cuáles son estos elementos que hay que tomar en cuenta. Súbanle por ahí a su volumen si es que no nos escuchan bien. Por acá nos dicen que sí se escucha bien, que no se escucha bien. Voy a tratar de acercarme al micrófono un poco más. A ver, ¿sí? Ajá. Bueno, ustedes me van indicando. Entonces, perfecto, así se escucha muy bien. Entonces, gracias Laura, gracias. Muy bien, perfecto Jessica, muchas gracias. Sí, gracias por los que ya nos aseguraron que escuchan bien. Muy bien. Bien, si se les interrumpe la transmisión, seguramente es una cuestión propia de la forma en la que estén conectados a internet y el medio por el cual estén conectados. Bueno, entonces voy esperando sus respuestas en este momento. Recuerden la pregunta, ¿cuáles son los motivos para establecer un nuevo modelo educativo? Y ya tenemos una respuesta, gracias Cintia, Isabel. Tenemos que, nos dice que en el caso de la educación básica, el nuevo modelo educativo busca integrar la educación socioemocional como uno de los más grandes factores, ¿bien? Y en el caso de bachillerato, el nuevo plan de estudios, por ahí también lo incluye. Tenemos también por acá alguna respuesta de Azalea. Yo considero que los motivos deben desarrollar competencias para la profesión futura. Muchas gracias. Las necesidades de los alumnos exigen nuevas competencias y la aplicación de nuevas tecnologías, nos dice también Sofía. Tenemos a Raúl Rascón también que nos dice que se necesita hacer el cambio del modelo educativo por una necesidad. Por acá tenemos una evolución por los cambios que han tenido los chicos, los adolescentes y las distintas formas de pensar y de concebirse actualmente. Y no podemos seguir los mismos métodos, nos dice también Luz Diana.
y vamos teniendo varias opciones por acá. Adaptarse a los nuevos entornos globalizados, enfrentar los retos de acuerdo a las necesidades imperantes, nos dicen también, y muy bien, nuevos chicos, hay un nuevo medio ambiente y tecnología. Bien, entonces vamos a conservar, recuerden que nada de lo que escriban va a quedarse de lado, todo lo que ustedes están compartiendo se va a quedar registrado para nosotros poder hacer retroalimentación necesaria y poder devolverles tanto respuestas como complementos. Entonces, bueno, gracias por sus respuestas. En un momento, si es necesario, retomamos, se va a conservar unos momentos abierto el chat para que continúen escribiendo y entonces vamos a seguir. Bien. Vamos a pasar ahora, entonces, vamos a pasar a esta valoración de justo lo que ustedes nos comentan en el chat. Vamos a reconocer cuáles son algunos de los motivos y verán que entre algunos de estos motivos se encuentran los que ustedes nos han compartido. Entonces, vamos a ver como uno de los motivos esenciales. Bueno, esto que Jack les comentaba hace un momento, que el currículo no permitía la integración entre asignaturas. Eso era muy evidente y solamente en institutos en los que así lo tenía establecido, justo se podía lograr un enlace entre asignaturas y entre disciplinas. Pero a nivel nacional, a nivel normativo, esto no ocurría y es necesario, lo sabemos bien, papelito habla, papelito es el que dicta las normas, y efectivamente necesitaba estar plasmado para que pudiera hacerse de manera mucho más contundente. Luego, otro de los motivos, y que está vinculado con esta encuesta que ustedes nos apoyaron contestando, es que, bueno, que el currículo estaba sobrecargado. Era un currículo lleno de contenidos que difícilmente se podía abordar a profundidad y que entonces tanto el docente como los alumnos se sentían abrumados por cumplir con un esquema de contenidos y por lo tanto para el chico también de gestionarlos de manera personal. Otro de los motivos es la falta de atención hacia el desarrollo socioemocional, que también ya comentaban hace un momento por el chat, que efectivamente era algo que no se consideraba, o que si se consideraba por ahí era algún profesor, un solo profesor el que lo trataba. Y a lo mejor era el profesor al que se acercaban los chicos para pedir alguna clase de apoyo o que tenía esta función, este rol quizá para poder apoyar a los chicos. Pero habían asignaturas en las que esto no pasaba y que entonces se centraba el docente únicamente en cubrir los contenidos y pues bueno, se descuidaban otros elementos que sin duda son muy relevantes para la forma en la que los chicos se apropian de eso que se está trabajando. Otro de los motivos es que, bueno, los contenidos resultaban, de acuerdo a estas encuestas y lo que incluso se observaba dentro de análisis y observación áulica, que había poco enganche por parte de los estudiantes, que los contenidos les resultaban poco estimulantes y que entonces prestaban atención en 53% de la clase. Por supuesto que el resto del tiempo entonces se queda descuidado y se dejan de lado otros procesos que podrían estarse aprovechando. Y otro motivo es la desarticulación entre el marco curricular común y lo que se imparte en el salón de clases. El marco curricular común es este acuerdo 444, se ubica en este acuerdo 444 que les comentaba hace un momento y que marca justamente cuáles son las competencias que se han de desarrollar en este nivel educativo. Y bueno, considerando esos motivos, fueron 5 propósitos generales los que se establecieron como determinantes para poder establecer este cambio curricular. Y cada uno de estos 5 propósitos está vinculado, por supuesto, con los motivos que acabamos de mencionar. En un primer lugar, tenemos disminuir la dispersión curricular y fortalecer la transversalidad, efectivamente. Si estamos hablando de que no había una integración entre las asignaturas, por supuesto que esta nueva mirada, esta nueva forma de trabajar los contenidos de trabajar a nivel de planta docente incluye una
un fortalecimiento hacia la transversalidad, hacia la interdisciplina, y no de manera que ustedes tengan que ingeniárselas para hacerlo, sino de manera establecida por medio de aprendizajes clave, por medio de propuestas, por medio de trabajos integradores. En el caso de la carga curricular, bueno, tenemos que, entonces se propone, se hace con este propósito justamente, se logra reducir la cantidad de contenidos y priorizar la profundización de los aprendizajes. Entonces, con esto, vemos que en este nuevo planteamiento curricular vamos a encontrarnos con contenidos actualizados. Estos 5 propósitos atienden a lo que ya está publicado en este documento que atiende a los planes y programas del modelo de la enseñanza media superior. Con respecto a la falta de atención hacia el desarrollo socioemocional, bueno, tenemos, como ya lo comentaban también, este desarrollo general por asignatura para atender y desarrollar habilidades socioemocionales. No será un profesor el que se encargue de esto, serán todos ustedes dedicando 20 minutos a la semana a trabajar justamente habilidades socioemocionales. No es tema de esta sesión, pero bueno, es un elemento que está incorporado. En otro elemento es actualizar e impulsar el desarrollo de competencias, por supuesto, como también lo comentaban, y fortalecer el marco curricular común, que era justo este documento que hablábamos que se publicó en 2008, y reorientarlo hacia la práctica docente. Bien, entonces tenemos ya, me parece que todos tienen por acá también sus motivos bien planeados, bien trazados en el chat. Por acá nos dicen también que un enfoque basado en neuroeducación y otros comentarios muy relevantes. En este momento vamos a cerrar el chat y lo volveremos a abrir en un momento para poder continuar y que podamos seguir la presentación sin necesidad de tener como distractor el chat. Entonces, vamos a revisar justo todos esos cambios. Esos propósitos, como lo comentaba, ya están establecidos y generados en este nuevo modelo educativo y en este currículo para la educación media superior. Pero si vemos aquí en pantalla tenemos una línea del tiempo. No voy a ahondar en ella, pero quiero que vean cómo es que, a diferencia de niveles educativos de educación básica, tenemos que todos estos cambios han estado concatenados uno con otro, ¿no? Tenemos que en 2008 se establece la Reforma Integral de Educación Básica, 2012 el bachillerato se hace obligatorio, 2013 se inicia este proceso de reforma educativa, se inician los foros de consulta en 2014, se propone el nuevo modelo educativo en 2016, se vuelve a hacer una consulta nacional y en 2017 se presenta para la implementación 2017-2018 y en algunos casos 2018-2019. Toda esta información y esta línea del tiempo con la información destacada la van a encontrar en esta página que va a ser su página guía. Esta será la página guía, la página que tengan que consultar para descargar todos los documentos, para descargar su plan, su programa propio de su asignatura, propio de su disciplina, algunos documentos de apoyo. Esta es la página en la que ustedes podrán ingresar para tener toda la información posible. Bien, entonces vamos a continuar justamente. Aquí está marcado un poco justo cómo se dio esta implementación del nuevo modelo educativo, un poco como lo veíamos en la tabla de la línea del tiempo anterior, pero pensemos justamente en cómo es en esta segunda parte que vemos con cuadros un poco más pequeños, esta segunda fase que inició en abril del 2017 y que fue justamente la revisión y actualización de programas de estudio. Y continuó con esta dar a conocer estos programas de estudio en agosto del 2017 y se continuó haciendo esta revisión de implementación ya de estos nuevos programas en julio del 2018. Y fue en abril, y de abril a julio del 2018, es decir, es en este momento, cuando se reactualicen los programas de estudio, cuando se están trabajando y cuando se están implementando de manera generalizada para iniciar el siguiente semestre, el siguiente ciclo escolar, de manera general y abierta ya con este cambio, replanteamiento curricular. Bien,
Vamos entonces a pasar a las características del nuevo currículo de la educación media superior. Y bueno, me gustaría que antes me apoyaran con alguna pregunta que pudieran tener para que se quedara registrada y pudiéramos continuar, darle respuesta a estas preguntas y que no quede nada en el aire. Entonces, se les va a abrir el chat nuevamente para que nos compartan algunas preguntas sobre esta primera parte que hemos estado revisando. Bien, entonces vamos a hacer estas preguntas específicamente y podemos continuar. Les repito que sus preguntas se quedan registradas para darles respuesta de manera generalizada y que podamos continuar para no detenernos en la lectura de cada una de ellas. Entonces, vamos a ver estas características. Gracias por sus preguntas. Muy bien, muchas gracias. Justo vamos a dar respuesta a cada una de ellas. Por acá nos preguntan cuál es la diferencia entre los planes de CEP y de la UNAM, por ejemplo. Nos hacen alguna otra pregunta. ¿Se debe lograr en el estudiante un aprendizaje integral? Bien, vamos a continuar y esténse seguros que sus preguntas van a ser respondidas. Bien, entonces vamos a entrar en materia del nuevo modelo educativo. Vamos a entrar en materia del nuevo modelo educativo y vamos a ver que aquí están marcados en su pantalla los 5 ejes de este modelo educativo. Pero no nos podemos centrar en cada uno de estos ejes porque sería bastante exhaustivo. Vamos a revisar exclusivamente el planteamiento curricular de la educación media superior. Y en ese sentido nos vamos a enfocar en los contenidos y la intervención que ustedes deberán hacer con respecto a su asignatura. Sabemos, por supuesto, que hay documentos en los que se pueden apoyar, que justamente son estos 3 documentos que aparecen acá y que se ubican propiamente en la página del nuevo modelo educativo, que la tienen en pantalla también, y que vale la pena consultar para poder concatenar estas ideas también. Pero vamos a centrarnos entonces en el planteamiento curricular de la educación media superior. Vamos a pensar que las tareas de esta remodelación curricular, justamente de este planteamiento curricular, es, en primer lugar, algo que tenemos que dejar muy en claro, es la definición de un nuevo perfil de egreso. Otro elemento que tenemos que dejar en claro y que nosotros tendremos que estar trabajando es la incorporación formal de habilidades socioemocionales, la actualización de las competencias genéricas y disciplinares y la revisión y actualización de los planes y programas de estudio. Esto fue lo que se hizo en bachillerato. Nos podemos encontrar muchísimos otros elementos que pudieron haber sido parte y desprendidos de estos 4 elementos. Pero si en algún momento alguien me pregunta qué pasó con educación media superior y el nuevo modelo educativo, tengo que reconocer que fueron estos 4 elementos los que tuvieron esta remodelación curricular. Incluso podríamos pensar que con respecto a las habilidades socioemocionales, están en un punto en el que se pueden vincular tanto al nuevo perfil de egreso como a la actualización de competencias y como a los planes y programas de estudio. Pero básicamente son estos 4 puntos los que se hicieron, las tareas que se llevaron a cabo en esta remodelación del modelo educativo. Entonces, comentaba nuevamente para que no se pase de largo, esta es la página en la que podemos ahondar en cada uno de estos. Vamos a abarcarlos en este momento, pero de manera muy sucinta. Pero es una guía. Recuerden que esto que estamos trabajando con ustedes, esperamos sea una guía para que ustedes puedan revisar con mayor profundidad y ya a lo mejor un poco más con curiosidad cada uno de los documentos que a ustedes les convenga. Y bueno, vamos a revisar cada uno de estos puntos. Vamos primero por la definición del nuevo perfil de egreso. Antes me refiero con la Reforma Integral de Educación Media Superior, es decir, en el 2008, se traza como perfil de egreso, o se traza el perfil de egreso a partir de las 11 competencias genéricas. Es decir, tenían un documento, el Acuerdo 444, que seguro ya lo repetí 3 veces, justamente es por motivos de generar esta noción de la importancia de este acuerdo. Ahí se establecen estas 11 competencias que
generan y establecen el perfil de egreso. Estas 11 competencias que estaban divididas por categorías. Y categorías como trabaja en forma colaborativa, aprende de forma autónoma, entre otras. Pero hoy, con este replanteamiento curricular, no tenemos que el perfil de egreso se basa en estas 11 competencias, sino que se basa en 11 rasgos. Y se basa en 11 rasgos que están organizados por ámbitos. La novedad de organizar el perfil de egreso de esta manera es que gracias a esta organización se logra hacer una generalización de cuál es el perfil de egreso completo de la educación básica y la educación media superior. Es decir, se genera estos mismos 11 rasgos en estos mismos 11 ámbitos, tanto para preescolar como para primaria y como para secundaria. Es decir, la organización del perfil de egreso de estos 4 niveles educativos está organizada de la misma manera, está generada, está estructurada de una manera general, de una manera similar y de una manera en la que efectivamente haga sentido una educación básica y una educación superior que se encuentran vinculadas. Entonces, son estos 11 rasgos que si vemos están nombrados como vemos aquí en pantalla: lenguaje de comunicación, pensamiento matemático, y a lo mejor podríamos remitirnos un poco a asignaturas a leer cada uno de estos ámbitos, pero realmente lo que tenemos es que estos ámbitos y estos 11 rasgos atienden a todas las asignaturas de todas las disciplinas que se trabajan. Y en ese sentido vale la pena mencionar que justo uno de estos rasgos, cada uno de estos rasgos, representa la suma de las competencias. Es decir, las 11 competencias que veníamos trabajando desde 2008 no es que hayan desaparecido, sino que están insertas y clasificadas y reorganizadas y actualizadas en estos 11 rasgos. Entonces son estos 11 rasgos los que estructuran y organizan justamente estas competencias que veníamos trabajando, pero que entonces hace sentido la relación que veíamos con educación básica. Bien, entonces ese es un cambio importante, como si fuera pregunta de examen. En este primer punto, en esta primera tarea, que fue redefinir el perfil de egreso, ¿cuál fue el cambio? El cambio de un perfil diseñado a partir de competencias a un perfil diseñado a partir de ámbitos que cada uno corresponde a un rasgo y estos a su vez incluyen en las competencias. Bien, el segundo, tenemos la incorporación de habilidades socioemocionales, que comentábamos hace un momento, les comentaba de manera muy breve cómo es responsabilidad de todos los profesores del bachillerato trabajar las habilidades socioemocionales. Pero es una línea muy delgada la que podríamos romper entre nuestra labor como profesores que trabajan un conocimiento bastante específico para pasarnos a lo mejor a la cuestión de lo socioemocional. Entonces esto no se va a hacer de una manera deliberada, sino que se va a hacer a través de este programa que es el programa Constrúyete. El programa Constrúyete, que tiene estos 3 elementos: conócete, relaciónate y elígete, marca justamente cómo se van a trabajar las habilidades socioemocionales, las 6 habilidades socioemocionales, que además se espera que se trabajen de manera con otras temáticas propias de la salud, de la propia educación, de la propia formación personal, en general de los ejes transversales que tenemos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con este programa Constrúyete? Este programa Constrúyete, que justamente lo que busca es esto: incorporar las habilidades socioemocionales a la educación media superior, es que en su sitio ya tiene sesiones planeadas para trabajar estas habilidades. Entonces, si nosotros ingresamos a este sitio, nos vamos a encontrar ya con sesiones y con alternativas y con tareas y con algunos procedimientos que nosotros podemos llevar a cabo en nuestra sesión sin necesidad de ser expertos en cuestiones de transmisión de esas habilidades socioemocionales, o que tengamos una dirección bastante clara y ya preestablecida para hacerlo en nuestras clases. Entonces, en ese sentido, tenemos que Constrúyete justo logra este trabajo para nosotros. En un tercer lugar, tenemos la actualización de las competencias.
Y la actualización de las competencias, vamos a ver, primero, espero que todos tengamos bastante claro el concepto de competencia como la integración de habilidades, de conocimientos y de actitudes en un contexto específico. Y vamos a ver, como mencionaba, y lo digo por cuarta vez, este acuerdo 444 las dividía de esta manera, las competencias. Vamos a ver que en este replanteamiento curricular se agrega estos elementos. Se agregan tanto a las competencias genéricas, se establece esta clasificación entre competencias genéricas clave, competencias genéricas transversales y competencias genéricas transferibles. Bien, vamos al punto número 4. Vamos a revisar un poquito esa cuestión rápidamente de las competencias. Una vez que se establece esta idea del desarrollar una competencia en nuestros chicos para alcanzar ese perfil de egreso, vamos a ver que esto nace gracias a todos los aprendizajes esperados que se van viendo a lo largo de los semestres para poder lograr a lo largo de los años, según su plan anual o semestral, para desarrollar la competencia. Es decir, los aprendizajes esperados que ustedes se van a encontrar están establecidos de manera gradual para que al final, y una vez que se hayan abordado todos ellos, se logre la competencia ya de manera natural. Entonces es justo así como se logra el trabajo por competencias. Entonces tenemos aprendizajes esperados que se van acumulando y se van generando y vinculando uno a otro para el desarrollo de la competencia. Bueno, entonces el otro elemento, el número 4, tenemos la revisión y actualización de los planes y programas de estudio. Esto con la mirada de querer profundizar en los aprendizajes, esa era la prioridad más eminente, evitar la dispersión curricular, impulsar la transversalidad curricular y orientar la mejor práctica docente. Bien, entonces, nuevamente, si existen preguntas, por acá nos preguntan, por ejemplo, ¿dónde encuentro los 11 rasgos? Nuevamente, la página en la que podemos encontrar nuestros 11 rasgos es propiamente la que teníamos por acá. Se las pongo en pantalla nuevamente para que quede claro y se las digo de manera verbal para que también quede claro. Tenemos que es http://sems.gov.mx y específicamente es en currículo EMS donde encontramos estos 11 ámbitos. Justamente es ahí donde se encuentra un PDF para descargar o vienen varias presentaciones de estos 11 rasgos que muchas gracias, por ahí Raúl ya nos puso en el chat el link directo para poder acceder a la página. Muchas gracias, Raúl. Tenemos que si este material es descargable, si la presentación se va a subir al mismo sitio donde se registraron para que ustedes puedan tener acceso a todo lo que estamos comentando en este momento. Va a ser el video el que se va a subir y ustedes puedan tener este material también. El acuerdo 444 también es un documento, no se imaginen que es una cuestión bastante larga. Justo, por ejemplo, lo traigo impreso acá. Son 7 páginas las que son de este acuerdo 444. Y bueno, este acuerdo lo pueden descargar perfectamente bien. Es del Diario Oficial de la Federación con fecha de martes 21 de octubre del 2008. Entonces, sin duda es un material de muy fácil lectura también y que vale mucho la pena que tomemos en cuenta para estar más familiarizados con estas nociones. Pero bien, continúen si desean preguntar, está perfecto. Nos dicen el cambio de la palabra competencias por rasgos, ¿a qué se debió? Contesto esta pregunta antes de continuar. Efectivamente, no es que se haya cambiado la noción del trabajo por competencias. Como lo veíamos hace un momento, seguimos trabajando por competencias, pero justamente para hacer esta articulación entre educación básica y educación media superior, no es que se cambie la palabra de competencias, sino que justo se articula esta cuestión de los rasgos y de los ámbitos para ubicar a las competencias ahí. Las competencias están ahí, están al interior de cada uno de estos, pero justo esto es lo que permite que se articule toda la educación básica y media superior. Bien, entonces por acá seguimos con las preguntas, recuerden, se quedan registradas.
Esta parte es muy importante, es nuestra tercera parte, se ha ido muy rápido el tiempo. Con esta tercera parte vamos a abordar este último cuarto punto. Espero que tengan bastante presentes estas cuatro tareas de este planteamiento curricular, que las tengamos muy presentes porque justamente son las que nos van a definir hacia dónde replantear nuestra propia enseñanza. Y el punto número 4 justo era la revisión de planes y programas. Y es en el que nos vamos a enfocar un poquito, igual nuevamente para darles un poco una guía de cómo han ustedes de revisar estos planes y programas que corresponden a sus asignaturas. Entonces, vamos a hacer como esta revisión. Vamos a encontrar que en esa misma página en la que nos acaba de poner Raúl ahí en el chat, a la que podemos ingresar, nos vamos a encontrar con una alternativa, con una banda que dice Bachillerato General. En esa banda de Bachillerato General nos vamos a encontrar con los 5 campos disciplinares y cada uno de estos campos disciplinares tendrá incluidos las asignaturas correspondientes a cada uno de ellos, ¿no? Si correspondemos, por ejemplo, a un bachillerato tecnológico, nos va a aparecer la opción en verde. Es importante que reconozcamos entonces de dónde somos profesores. ¿Correspondo al bachillerato general o corresponde mi colegio a un bachillerato tecnológico? Para yo poder reconocer a qué es a lo que le voy a dar clic. En el caso de nosotros, que estamos todos aquí en esta sesión, es bachillerato general hacia donde nos vamos a dirigir. Y es hacia la opción naranja donde tendríamos que estar buscando nuestra asignatura. En cada una de estos recuadros de disciplina, nos vamos a encontrar los aprendizajes clave. Nos vamos a encontrar los planes de referencia, que así se llaman, los planes de referencia por disciplina, que justo incluyen estos cambios, estos 4 elementos que hemos visto para cada asignatura. Y nos vamos a encontrar también estos cuadros de aprendizajes clave. ¿Cuáles son de mi asignatura los aprendizajes que se construyen y los que se van generando a partir de toda mi integración, de todo el trabajo que yo vaya haciendo y del desarrollo, por supuesto, de mis aprendizajes esperados? Entonces le voy a dar clic le voy a dar clic justo a mi programa de estudio y entonces podré tener acceso a ese espacio. Entonces, tenemos acá, vamos a ir viendo, tenemos acá, por ejemplo, esta es la liga directa. Ustedes, si lo van haciendo de manera individual, verán que es justo como los va llevando de la mano cada uno de los clics hacia los distintos links. Entonces, si nosotros le presionamos, como somos de bachillerato general, nos vamos hacia el botón naranja con azul que dice programas de estudio, nos va a aparecer un recuadro como este. Nos va a aparecer un recuadro como este, que es justamente donde voy a encontrar la asignatura que imparto. En mi caso, pensemos que me fui al área de comunicación y yo al irme al área de comunicación le di clic justamente en donde dice programa del taller de lectura y redacción. Entonces yo le doy clic ahí y me va a salir un documento como este de la DGB, justamente, de la Dirección General de Bachillerato, me va a salir este documento en el que se encuentra mi programa. Es muy importante que distingamos la diferencia entre el programa y el plan. Aquí va a estar mi programa, es decir, cuáles son mis bloques, cuáles son los temas que voy a estar trabajando, cuáles son las competencias que voy a desarrollar en mi materia. Aquí voy a encontrar solo información de mi materia, nada más. Entonces, voy a ir encontrando, propiamente, vamos a hacer una exploración rápida, el enfoque de mi asignatura. En la fundamentación me voy a encontrar cuál es el enfoque de mi asignatura. Me voy a encontrar cuáles son las competencias genéricas que tengo que estar trabajando en mi asignatura. ¿Cuáles son las competencias disciplinares básicas nuevamente de mi asignatura? ¿Cuál es la relación con los programas, con los contenidos del nuevo modelo educativo? Que ahorita vamos para allá. Primero nos estamos enfocando en el programa. Entonces tenemos esta tablita que nos va a decir cuál es justo la relación que tiene con el nuevo modelo educativo, cuáles son los bloques que voy a trabajar, cuáles son esas competencias que voy a trabajar,
cómo voy a evaluar y fuentes de consulta, créditos y un directorio, perdón. Entonces, en esa página que yo le dé clic de programas, me voy a encontrar el de mi asignatura, que están adecuados y están adaptados justo a lo que me voy a encontrar en un segundo documento. Es decir, ustedes van a tener que consultar dos documentos, el de su asignatura y el que tiene relación con los aprendizajes clave. Entonces, en ese sentido, no le voy a dar clic a la bolita que dice programas de estudio, sino que le voy a dar clic al recuadro, donde veíamos estos cuadritos que estaban en verde y en naranja, al recuadro de mi disciplina. Entonces, le voy a dar clic a ese recuadro en el que considero que mi disciplina se encuentra para poder ver el plan. Y este plan es el plan de referencia disciplinar. Aquí no solo voy a ver información de mi asignatura, voy a ver información de las asignaturas que integran ese campo disciplinar al que pertenece mi asignatura y voy a ver además cómo se relaciona con otras asignaturas. Entonces es importante que ustedes consulten esos dos documentos, el documento de su programa, que está en la bolita de programas de estudio, y el plan de referencia disciplinar que está justo en la imagen, en la fotografía de su disciplina. Ahí, por ejemplo, si estábamos viendo la asignatura de taller de lectura y redacción se encuentra en el campo disciplinar de comunicación. Y voy a ver, una vez que esté abierto mi documento, voy a ver que están las asignaturas que corresponden a esta disciplina y voy a poder ver algunos elementos que resultan importantes. En primer lugar, voy a encontrarme con cosas como esta, que de entrada parece una imagen que causa bastante confusión. Es una imagen representativa. Esto no requiere que nosotros sepamos hacer ninguna clase de invocación, porque eso parece, pero más bien es un elemento que me ayuda a ver justo cómo se integra todo. Es básicamente un organizador visual de esta integración que existe entre las disciplinas y entre las asignaturas. En el caso de aquí vamos a ver que son justo las 5 disciplinas. Ah, pero ¿y qué son esos numeritos que están por ahí en medio? Pues esos numeritos son las competencias que justamente se encuentran en ese documento del que ya les he hablado 6 veces y que es justamente aquí donde están esas competencias que se desarrollan en relación con una u otra disciplina. Entonces, no es necesario que me ponga a dibujar y a ver cuáles son cada uno de los numeritos, sino que esquemáticamente me ayuda a ver que todo está relacionado. Ya ese trabajo de ver cómo se relaciona una con otro ya se hizo por parte de los expertos que hicieron justamente este trabajo de articulación. Por ejemplo, ahí que tenemos un 3, un 4, un 6, esas son las competencias que corresponden a esos números. Tenemos que tales competencias que tienen en pantalla vinculan tanto a la disciplina de comunicación como a la disciplina de ciencias experimentales. Y un segundo ejemplo, si nos vamos ya a una asignatura específica, vamos a ver que este es uno mucho más sencillo, que vincula a las asignaturas exclusivamente relacionadas dentro del campo disciplinar de comunicación. Entonces vemos que la relación es mucho más clara, mucho más sucinta, y entonces nos encontramos con estas competencias que vinculan al taller de lectura y redacción 1 con el taller de lectura y redacción 2, o con informática 1 o con informática 2. Entonces, de esta manera es como se puede ver que están unidas todas estas asignaturas. Pero bueno, ¿y a lo mejor de qué nos sirve ver que están unidas? Pues es importante que lo veamos justamente porque algo que nos vamos a encontrar como otro elemento justo de los planes y referencias, recuerden, programas por una parte de mi asignatura, planes de referencia a la forma en la que yo me vinculo con otros profesores, con otras asignaturas. En ese caso vamos a ver que se encuentra una tabla bastante amplia, aquí únicamente es un modelo, se va a encontrar justamente el producto integrador, un producto integrador que une a todas esas asignaturas. Es decir, los numeritos que ustedes vieron, y que es esa representación de cómo se vincula todo, se ve ejemplificado, se ve real cuando lo tenemos como un producto integrador.
Entonces vamos a ver que en el lado izquierdo justo de este documento se encontrarán con un producto integrador y la forma en la que todas las asignaturas sirven para desarrollar ese producto. Entonces ya está hecho ese trabajo de vinculación entre las asignaturas. Eso que veíamos del profesor de otra asignatura no sabe lo que mi profe está haciendo, ya está resuelto con esta forma de organizar el trabajo colectivo. Entonces, es cuestión de justamente seguir estas alternativas para poder trabajar de manera conjunta. Nos dicen por acá, ¿por qué será que los programas de informática están tan obsoletos? Bueno, esa es una cuestión ya muy específica que se tendría que ver específicamente con los especialistas que hicieron esta actualización de cada uno de los programas. Desafortunadamente no podemos ahondar en cada uno de los programas que tenemos, que integran toda la educación media superior. Bien, entonces en este caso, como veíamos, tenemos esta relación completamente entre cada una de las asignaturas. Si vemos que están todas, de pronto a lo mejor no está una, como en este caso, que no está metodología de la investigación, o no está simplemente porque no forma parte de ese semestre. Y bueno, tenemos esta tabla, que su tabla de aprendizajes clave. Esta es nuevamente es la tabla de aprendizajes clave del campo disciplinar de comunicación. Si vemos, hay justamente 4 ejes los que integran este campo. Cada uno de los campos tendrá sus propios ejes, componentes y contenidos, pero son justo este es el contenido, estos aprendizajes clave de los que hemos estado hablando tanto, son justo en estas tablas en donde se ubican estos aprendizajes clave de cada una de los campos disciplinares. Esto también me lo voy a encontrar en mi plan de referencia disciplinar. Este es un ejemplo de uno de los ejes, nuevamente correspondiente al campo de comunicación y que aplica, por supuesto, al taller de lectura y redacción. Entonces vamos a ver, por ejemplo, que en el caso del taller de lectura y redacción tenemos este eje, este componente y un contenido central. Y lo que nos dice específicamente de este taller de lectura y redacción es las actividades, los contenidos específicos que vienen siendo justo la forma en la que se organiza este contenido central, este punto a abordar de manera mucho más exhaustiva, se van generando estas formas para trabajar contenidos de manera específica. Y nos vamos a encontrar con aprendizajes esperados. Estos aprendizajes esperados que justo lo que hacen es reconocer cuáles son las habilidades que nuestros alumnos van a ir desarrollando, como lo habíamos dicho y lo hemos visto hace un momento en una de las diapositivas, que van construyendo la competencia. Veíamos aprendizaje esperado 1, aprendizaje 2, aprendizaje 3, aprendizaje N, cómo estos van construyendo esa competencia y la van, por supuesto, hasta desarrollarla de manera general. Y un producto esperado, por supuesto, que será justamente lo que se espera trabajar en ese taller para desarrollar todos estos elementos. Entonces, ¿qué es justo lo nuevo de la vinculación entre estos dos documentos? Hablábamos del documento de plan, el plan de referencia y los programas. Vamos a ver que lo que ustedes encuentran en sus programas, todos los aprendizajes esperados que encuentran en sus programas, van integrando justo el aprendizaje esperado de su propio plan de trabajo. Entonces, por ejemplo, nuevamente aquí con taller de lectura y redacción, tenemos que a este eje que veíamos, este eje que aparecía en azul, se aborda en los bloques 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ese eje se aborda en todos esos bloques a partir de estos aprendizajes esperados. Es decir, lo que hace este replanteamiento curricular es organizar el contenido, organizarlo de manera que sea claro la articulación, primero con educación básica y el trabajo por disciplinas e interdisciplinas. Bien, entonces tenemos, para que quede muy claro como cuáles son estos nuevos elementos de los que van a estar escuchando y que incluso a lo mejor si en algunos de sus casos entregan alguna especie de planeación, alguna especie de sílabus para sus profesores, para sus docentes, para sus directores, vamos a encontrar que el eje que encontrábamos es el que articula los conocimientos y las destrezas.
El componente responde a las formas de organización específica de cada campo disciplinar. El contenido central corresponde al aprendizaje clave, el contenido específico a los contenidos centrales, por supuesto derivados del contenido central. El aprendizaje esperado es esa articulación con todos estos verbos, con estos indicadores del proceso cognitivo que permiten que se dé pie al desarrollo de competencias, y un producto esperado que es esa evidencia del logro de los aprendizajes esperados. Entonces, con esto, si han revisado el modelo de básica, entonces veremos que hay una relación completa y una articulación. Nuevamente tienen un espacio para poder trabajar preguntas y poder anexarlas a nuestra información. Bien, gracias. Entonces, vamos a tener, por favor, si pueden acompañarnos con algunas preguntas, por favor. Entonces, podemos trabajar con estas preguntas que ustedes nos están compartiendo para poder ahondar en algunas de ellas. Antes de pasar a este cierre, que será una manera de abordar todo lo que hemos ya trabajado en cuestiones como muy puntuales, como elementos que tenemos que tienen que quedar muy claros. Entonces, por acá nos hablan de, tenemos, todo esto está en el link que nos enviaron, nos preguntan por acá. En el link que les enviaron, sí, hace un momento me parece que fue Raúl envió un link justamente, sí, toda esta información es el único link al que ustedes deben de ingresar, en el que puedan encontrar toda esta información. Afortunadamente hay muchas infografías, hay muchos videos en los que esto está de manera muy sucinta, pero por supuesto que los dos documentos que tienen que revisar un poco más a profundidad son el que corresponde a su asignatura, el programa de su asignatura y el plan disciplinar, el plan de referencia disciplinar, en el que se hace esta integración con todas las asignaturas de su disciplina y de las otras disciplinas, donde se puede ver dónde confluyen las competencias, dónde confluyen los productos, dónde hay integraciones, dónde se puede ver esa transversalidad. Por acá nos señalaban transversalidad, efectivamente, podría ser transversalidad, es transversalidad. Y es no solo transversalidad, sino que también es interdisciplina, por supuesto. Si nos vamos a la cuestión de transversalidad, nos vamos a encontrar justamente con ese tema integrador, con ese producto integrador. Pero si nos vamos a la cuestión de interdisciplina, vemos cómo se va construyendo ese producto integrador a partir del trabajo que se realiza en cada una de las asignaturas. Entonces, bien, vamos a ver si nos encontramos por acá. Se han planteado extender el periodo de estudio de cada semestre, nos dicen por acá, dependiendo ahí de sus planteles, si es un semestre el que se trabaja, y bueno, esta distribución justamente de aprendizajes y por bloques dependerá del tipo de sistema en el que se encuentren. Pero al final, si lo regulamos en términos de años o semestres, la forma y el contenido que se abarca es el adecuado para trabajarse según esta distribución. Entonces dice por acá, ahora necesito un curso, nos dice Marta, de cómo elaborar productos transversales, verticales, horizontales. Pues podría ser, pero afortunadamente creo que son muy claros estos cuadros que están de manera explícita en este documento, en el documento que comentábamos, el documento de plan, este plan propio de la asignatura. Ahí ya están estas opciones. Yo les presenté ahorita un caso que me voy a regresar un momento para que podamos ver cuál es justamente ese producto integrador. Y bueno, que miren, por ejemplo, acá tenemos como producto integrador, específicamente me marca cuál es el tema transversal. Y este tema transversal que se está trabajando es estructura socioeconómica de México. Es decir, este tema transversal se va a poder trabajar desde todas las asignaturas. ¿Qué es lo que se va a crear? Pues aquí nos dice que un documento escrito en el que el alumno analice y argumente acerca de la forma en la que su entorno es impactado por las actividades sociales y económicas cotidianas. Pero eso va a ser justo el producto integrador. ¿Qué va a hacer cada quien en su asignatura? Ahí lo tenemos también explicado, ¿no? Tenemos que en Historia de México se va a abordar el conocimiento y la relevancia de las características de etapas históricas. Eso es algo que ya se hace en esa asignatura y por lo tanto va a contribuir a ese producto integrador.
En el caso de Historia de México 2, los patrones de consumo y cultura, por ejemplo. En el caso de Matemáticas, recolección de datos y su clasificación en clases. Entonces, este producto integrador ya nos dice cuál es la labor o el contenido central y los contenidos específicos que se trabajan con estas asignaturas para lograrlo. Entonces, ¿cuál es el reto quizá en este sentido? Establecer la forma en la que se va a presentar. Quizá esa es la cuestión más, la que habría que pensar, y que eso dependerá, por supuesto, de la organización de cada uno de los planteles. ¿Cómo voy a presentar ese producto integrador? De entrada, mis profesores ya saben que existe y que se debe hacer, porque se debe hacer. Entonces, una vez que se debe hacer, ¿quién lo va a presentar? A lo mejor algunos de ustedes lo hacen de manera por asignatura y se decide que será el docente de historia quien se encargue de recuperar. O a lo mejor en otro momento, con otro producto integrador, será otro docente el que lo hace. O a lo mejor eso los hace trabajar en academia para poder desarrollar estos elementos. Pero como está generado a partir de todas las asignaturas y no es un tema transversal del que solo uno sepa, realmente cualquiera de ustedes podría ser el que se encargue de ver que efectivamente se ha alcanzado ese elemento. Entonces, y que se va construyendo de manera natural, no requiere de un espacio específico para construir el producto ni demás. Entonces, es interesante que ya está dado. Y bueno, por acá dicen, muy interesante toda la información y definitivamente debemos iniciar con un replanteamiento de la enseñanza y un análisis de nuestro propio quehacer pedagógico. Sí, es justamente eso lo que tenemos que hacer. Justo por eso empezábamos con una reflexión para pensar en cómo estamos trabajando, cómo nos ven los chicos, cómo estamos llevando el conocimiento a las aulas. Y también creo que tiene que quedar claro que no es que llevemos que la escuela se vuelva aprender lo que los chicos hacen en la calle. Por supuesto que no. Por supuesto que a la escuela los chicos van para recibir estas estrategias, esta forma de poder procesar y analizar la información que ellos reciben de fuera. De pronto se interpreta como la idea y la noción de que la escuela se sale a la calle y la calle se mete a la escuela. Pero en realidad no somos nosotros quienes damos esta posibilidad de trabajo escuela-casa, esta aula invertida, que es una de las tendencias que hemos estado trabajando con este nuevo modelo educativo. Bien, muchas gracias por toda esta retroalimentación que nos están dando. Y bueno, vamos a pasar a esta parte del cierre. Tenemos únicamente unos minutos para cerrar. Y bueno, vamos a reconocer, vamos a tener en mente, por supuesto que hay muchas cosas que hay que tener en mente, ya las íbamos mencionando, y bueno, algo que también hay que tener en mente son estos elementos, y vamos a considerarlo como una fórmula, para que nosotros podamos mencionar que estamos trabajando con respecto a estas adecuaciones curriculares, a estos replanteamientos curriculares, que no es que haya desaparecido todo lo que estamos haciendo está bien, solo hay que organizarlo, y para eso es ese documento del plan. Es que tenemos que trabajar con la interdisciplina, tenemos que trabajar por medio de la transversalidad con estos productos integradores, tenemos que tomar en cuenta nuestras competencias genéricas que venían en ese documento que integraba la Reforma Integral de Educación Media Superior desde el 2008, pero además con estas adecuaciones que se han hecho sobre la transversalidad, sobre las competencias clave y no solo los aprendizajes clave. Las competencias propias de mi disciplina, hay que considerarlas, los conocimientos, las habilidades y las actitudes que permean en toda la asignatura y que gracias a eso, a la mezcla de todos estos elementos, se va a lograr el atender, el cubrir el logro de los aprendizajes esperados. Todo concatenado, por supuesto, permite que se logren estos aprendizajes esperados. Entonces, estos elementos que hay que tomar en cuenta es que existe este marco curricular común, ubicado, lo encontramos en este acuerdo del que hemos hecho mención, y el que se le han hecho cambios, y estos cambios los encontramos en el perfil, en el plan de nuestra asignatura, lo que son 5 nuestros campos disciplinares. En 2008 nos trazábamos 4 campos disciplinares.
que existen 3 tipos de competencias, son elementos clave que tenemos que tener en cuenta, y estos conceptos que de manera muy breve hemos tratado de abordar el día de hoy: la noción de aprendizajes clave, los ejes de los campos disciplinares que se ubican justamente dentro de estos aprendizajes clave, los componentes de cada uno de estos ejes, ya lo veíamos en el ejemplo del cuadro azul de taller de lectura y redacción, los contenidos centrales de cada una de los campos disciplinares, los contenidos específicos, los aprendizajes esperados y los productos esperados. Entonces, de esta manera, pues es como podemos trabajar de manera mucho más cercana y sin mostrarnos con tantas dudas quizá al acercamiento de todos los documentos que habrá que revisar, pero por supuesto que esperamos que esto haya sido de bastante ayuda para que, bueno, se sientan con mayor libertad de explorar y no asombrarse demasiado cuando vean diagramas tan extravagantes como los que vimos. Esta es parte de la bibliografía, entonces sigan nuestras redes sociales.